Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos y hermana. Olga Flores, que es la única dama que tenemos en el grupo actualmente. Ya vamos a dar inicio formalmente a nuestra sesión de hoy, donde estaremos revisando los ejercicios de lo que fue la lección número 5, número 6, perdón, donde estuvimos hablando del adjetivo en posición atributiva y predicativa. También presentamos la morfología del artículo en género masculino, género femenino y género neutro. Así que hoy vamos entonces a revisar eso, pero además vamos a también a compartir un fragmento del Nuevo Testamento para que podamos leerlo, y también vamos a hacer algunas reflexiones en torno a ese texto. Bueno, quisiera saber, no sé si Rubén Guillermo pudo hacer algunos de los ejercicios que planteamos la semana pasada. ¿Pudiste hacer algunos, Rubén? Sí, pude hacer los primeros 4. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar con esos primeros 4 y luego, en la medida, si algunos hermanos que no están ahora presentes se suman y han hecho los ejercicios, entonces vamos también a hacerlo parte de esto. Entonces, voy a compartir en pantalla lo que es el material para irnos a los ejercicios. Tengo entendido, además, que nosotros, yo creo que nada más le hice el primero. Yo le hice el ejercicio el primero, así que creo que entonces tú hiciste 2, 3, 4 y 5. No, 2, 3 y 4. Ok, porque el número 1 ya yo se lo dejé hecho en la semana pasada. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a leer. Creo que no debe haber problema para Edwin si lo lee, y luego Guillermo, que pudo hacerlo, pueda analizarlo y vamos a dar la traducción definitiva. Erwin, ¿puede leer el ejercicio número 2? El número 2, vamos a ver, maestro. Ok, el número 2. Aquí. Sí, caque. No, pero tienes que observar el artículo que está antes. Ok, caque, cardía, tou, amstrotom, Ginoskei, Sabato. Ok, en primer lugar, caque, cardía, tom. Tenemos... Sí. Observa aquí el artículo, el acento tiene, está en la omega, ton anthropon, ginoskei, observa el acento sobre la omega, y thanaton es una teta. Recuerda que la teta se pronuncia Z y se translitera TH. Entonces, caque, cardía, ton anthropon, ginoskei, thanaton. Bien, vamos entonces al análisis gramatical. Entonces vamos a ver que Erwin, bueno, en este caso, Rubén, nos explique, bueno, si Erwin puede también, no hay problema. G, ¿qué es eso, Rubén? G. Artículo, ¿sí? Ajá. Singular, ajá, femenino, okay, del caso nominativo. Muy bien. Caque, ¿qué es entonces? Caque es un adjetivo. Muy bien. Masculino del caso nominativo. Ok, diríamos entonces que caquecardía es una expresión, una frase que tiene las mismas marcas morfológicas, es decir, está en el mismo género, el mismo caso y el mismo número, porque es un artículo, un adjetivo y un sustantivo, ¿ok? Y la regla es que un adjetivo como el artículo debe concordar en caso, género y número con el sustantivo con el que se supone que está relacionado sintácticamente, ¿ok? Entonces, cardía es un adjetivo o un sustantivo. Es un sustantivo. Muy bien. Entonces, singular, ya dijimos que correcto. Caso nominativo femenino singular. Muy bien. Ahora,
La pregunta sería, bueno, vamos a seguir antes de eso. Ton anthropon. Ton, ¿qué es ton? Es un artículo. Muy bien. Y anthropon es un... Sustantivo. Muy bien. Como se Singular. supone que este artículo, perfecto, un momentito. Como se supone que este artículo está relacionado con este sustantivo, la pregunta sería, ¿en qué caso, género y número está esa frase ton anthropon? Está en acusativo, singular, masculino. Mira, esa terminación y esa forma del artículo es del genitivo plural. Genitivo. El acusativo es ton con omicron y con acento grave, mientras que aquí es ton con omega y acento circunflejo. Y esa terminación on es del genitivo plural, en este caso perdón. masculino. Entonces, caso genitivo, número plural, género masculino, es decir, caso, género y número, genitivo, masculino, plural. ¿Ok? Y la forma léxica de este Antropos. anthropos. Antropos. Sí, anthropos. ¿Ok? Ahora bien, entonces, ginoskei, ¿qué es, Ervin? ¿Un verbo o un sustantivo? Un verbo. Muy bien. ¿Tú podrías decirme, hacer el análisis a ese verbo? Sí, está en tercera persona del singular. Muy bien, correcto. Tercera persona del singular. ¿Y cuál es la forma léxica de ese verbo? Ginosco. Correcto. Muy bien. Thanaton, ¿qué es? ¿Sustantivo, adjetivo o un verbo? Sustantivo. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el caso, el género y el número? Por supuesto, también la forma léxica de esta palabra. Género masculino. Bueno, comencemos por el caso. Caso. El caso genitivo. No, esa terminación no es del genitivo. O caso nominativo, ¿no? No, tampoco. Guillermo, ¿de qué caso es? Acusativo. Acusativo, género y número. Género Singular. masculino. Exactamente. ¿Y número? Número singular. Perfecto. Ok. Caso, entonces, acusativo, masculino, singular. Ahora bien, hay una pregunta que hay que hacer. Esta oración comienza con una frase que está compuesta de 3 palabras. La primera de ellas, o digamos, la primera es un artículo. La segunda es un adjetivo y la tercera es un sustantivo. Cardía. Ahora, la pregunta es, la relación entre este adjetivo caque y el sustantivo cardía, ¿es atributiva o predicativa? Predicativa. ¿Por qué predicativa? Porque va directamente, están conectados directamente sin complemento. Sí, pero hay una clave. Rubén, ¿tú puedes distinguir si es atributiva o predicativa y por qué? Todavía no puedo hacer ese análisis. Ok, muy bien. Recuerden que en la grabación de la sesión pasada quedamos en que cuando haya una estructura, un sintagma donde haya artículo, adjetivo y sustantivo, una manera de distinguir entre el adjetivo en posición atributiva y el adjetivo en posición predicativa es que el artículo. Aquí observamos que el artículo está con el adjetivo y no con el sustantivo. Entonces es atributiva. Si el artículo estuviera con el sustantivo, por ejemplo, si dijera cardía, sería predicativa.
¿ok? Pero aquí el artículo está acompañando al adjetivo, entonces es atributiva. Entonces, ¿cómo traduciríamos esta frase he, caque, cardía si es un adjetivo en posición atributiva? ¿Cómo sería? Yo no manejo el vocabulario de caque. Bien. Ahora. La palabra Caque es una forma, digamos, ahí está en caso nominativo, pero de cacos. Y cacos es que malo, malvado, ¿ok? Aquí obviamente tiene la forma caque porque está relacionado con un sustantivo femenino. En el vocabulario de esta lección vimos lo siguiente. Aquí está cacos. Cacos, diríamos, en forma de género masculino, es cuando esté relacionado con un sustantivo de género masculino. Caque, cuando esté relacionado con un sustantivo femenino, y cacón con un sustantivo de género neutro. Están al género del sustantivo con el cual están relacionados sintácticamente. ¿Ok? Entonces aquí cacos es la forma léxica en el nominativo masculino singular, pero la forma de nominativo singular femenino es caque. Entonces, como cardía es un sustantivo de género femenino, el adjetivo por concordancia, por obligación, tiene que aparecer, tiene que concordar con ese sustantivo en caso, en género y en número. Como cardía está en nominativo, caque debe estar en nominativo. Como cardía es de género femenino, caque debe estar en género femenino y en singular. Y asimismo con el artículo. Repito la regla. El artículo y el adjetivo deben concordar con el sustantivo con el cual están relacionados en caso, en género y en número. Como en castellano, cuando decimos el niño lindo estudia mucho o el niño esforzado estudia mucho, debe concordar el niño con esforzado. No podemos decir el niño esforzada o el niño esforzados. No, deben concordar en caso, en género y en número. ¿Ok? Entonces, ¿cómo traduciríamos esta frase si cardía es corazón, caque es malo y tenemos el artículo acompañándolo a él? Entonces, si este adjetivo está en posición atributiva, ¿cómo traducimos esta frase? Caque, cardía. Le voy a decir, el corazón malo. Ton anthropon, caso genitivo plural, de los hombres. Gnosque, conoce, sanaton, muerte. El corazón malo de los hombres conoce muerte. ¿Ok? ¿Está aún más claro, Guillermo? Una preguntita. Sí. Entonces, ya no sería el artículo al iniciar, sino cambia. No. El problema es de traducción. Es la traducción. En griego sigue siendo femenino. El problema es que cardía en castellano, corazón, es de género masculino. Entonces, aquí el problema, y es buena la pregunta, por una razón sencilla, y es que cuando nosotros estamos claros de que un sustantivo es de tal género en el idioma griego, esto es importante porque el adjetivo, cualquier adjetivo o los adjetivos y el artículo que vayan a estar relacionados en un momento determinado, en un determinado contexto, estén relacionados de manera sintáctica con ese sustantivo, deben concordar con él en caso, género y número. Luego, una vez que nosotros estamos claros de que este sustantivo está relacionado con este adjetivo, o que este adjetivo y artículo están relacionados con este sustantivo, después que entendemos eso bien en griego, lo traemos bien al castellano. Entonces, cuando nosotros descubrimos que cardía es femenino, entendemos por qué caque está en femenino y por qué el artículo está en femenino y tiene esa forma. Ahora, luego descubrimos que en castellano cardía
no es femenino, es de género masculino, corazón. Entonces, así como entendimos bien la concordancia que debe existir entre un artículo, un adjetivo y un sustantivo en el griego, luego lo transmitimos de la mejor manera en castellano. Entonces, en castellano diríamos, el corazón malo de los hombres conoce muerte. ¿Más claro, Rubén? Ya quedó más claro, ya se aclaró. Es que yo traté de traducir literalmente, Sí, y no pero podía entenderlo en español cómo quedaría. bueno, pero la traducción literal es esa. Es que no podemos perder de vista que hay palabras, por ejemplo, que un idioma son de un género y al pasar de otro pasan de otro. Lo Sí, importante, sí. lo importante aquí es entender esto. Cuando nosotros sabemos analizar y percibir y explicar la concordancia entre un adjetivo y un sustantivo en el idioma griego, repito, la importancia de saber cuál es el género, el número y el caso de un sustantivo y un adjetivo y un artículo es importante en el griego. Repito, cuando descubrimos que un sustantivo es de un determinado género, es importante eso porque cualquier adjetivo o el artículo que nosotros entendamos que en ese determinado texto está relacionado con ese sustantivo, deben concordar con él en caso, en género y número. Repito, si observamos esta palabra en un texto bíblico y observamos que cardía es de género femenino en griego, es importante eso. ¿Por qué? Porque si nosotros de momento creemos que hay un adjetivo que está relacionado con ese sustantivo, pero no concuerda con él en caso, género y número, entonces tenemos que cambiar de idea porque solo estará relacionado sintácticamente un adjetivo con un sustantivo si concuerda con él en caso, en género y en número. Eso es vital. Esa es la regla de concordancia que no podemos perder de vista. Entonces, luego, por supuesto, luego, al pasar al castellano, no podemos olvidar que en castellano esa palabra es de género masculino y que el adjetivo y el artículo que concuerden con ese sustantivo en el idioma castellano deben concordar con él también en género y en número. Es lo mismo, solo que tenemos que lidiar en dos planos. En el plano de la lengua fuente, que es el griego, en el cual estamos leyendo el texto. Luego, el idioma receptor, que es al cual vamos a traducir y a transmitir el mensaje de este texto que lo estamos viendo en griego y lo vamos a llevar al castellano. Por eso entonces, he, kake, cardia, ton, anthropon, ginosque y thanaton, debe ser traducido en un buen castellano: el corazón malo de los hombres conoce o ve o experimenta muerte. Ok. Bueno, vamos entonces a dejar que Rubén pueda leer la número 3. Rubén, vamos a leer el número 3. Vamos entonces a analizarla y luego vamos a dar la traducción definitiva. Comienza, Rubén. Hoy apóstoloi blepousi tous micros oicus kai tas cacas. Bien, en primer lugar, odus. fíjate, no puede decir hoy porque tiene espíritu rudo, Rubén. El espíritu rudo obliga a que digamos hoy. El acento está en la omicron, entonces hoy apóstoloi. No es beplousi, es blepusi porque el acento está sobre la epsilon. Hoy apóstoloi blepusi, y no olviden que este dictongo omicron upsilon se pronuncia u. Por lo tanto, hoy apóstoloi blepusi. Blepusi, tus, mi cruz, volvemos de nuevo con el mismo dictongo, tus, mi cruz, oicus, aquí tenemos dos dictongos, hoy y us. Entonces, oicus, kai, tas, cacas,
Aquí, cacás es una palabra aguda. Tas, cacás, jodús. Aquí de nuevo tenemos el dictongo omicron upsilon. Entonces, una buena lectura de esta oración sería hoi apostoloi blepusi tus micrus oicus kai tas cacas jodus. Bien, vamos entonces a la... ¿Puedes, Ervin? Hoi apostoloi, la número 3. ¿Puedes analizarme esta frase? Y que se fue el sonido por un momento y no escuchaba, maestro. Sí, sí se fue el sonido. Dime, Ervin, ¿puedes? Se fue el sonido por un momento y no escuchaba nada, maestro. Ahora sí, ahora lo escucho. Oh, decía, ¿puedes leer, explicarme y analizarme la frase hoi apostoloi, iniciando la número 3? Ok, hoi apostoloi. Apostoloi es un sustantivo. Ajá. Caso, Ah, género y número. el caso genitivo. No. Es esa terminación hoy. ¿De qué caso es, Rubén? Nominativo, Nominativo masculino plural. Y hoy, Erwin, es el artículo. Hoy es el artículo. Entonces, apostoloi es un sustantivo que está en caso nominativo, género masculino y número es plural. Y la forma léxica es apóstolos. Entonces, hoi apostoloi, esa frase se nota entonces que este artículo concuerda con este sustantivo en caso, en género y en número. ¿Ok? Ahora, blepusi, ¿qué sería, Rubén? verbo, Ajá. Entonces, tercera tiempo, persona, persona y número. Ajá. tercera persona del plural, Ok. Tercera persona plural, del plural. Y la forma léxica es blepo, correcto. Entonces, blepusi, tercera persona del plural y del verbo blepo. Y aquí tenemos la concordancia de que cuando hay un sujeto que está en nominativo plural, excepto cuando sea neutro, demanda un verbo en tercera persona del plural. Lo mismo, al revés, que cuando tenemos un verbo en tercera persona del plural, en una oración va a tener como sujeto a un nominativo plural. Y aquí se cumple la regla. Hoy apóstoloi es el sujeto y plepusi es el verbo. Ahora, tus micrus oicus. Si observamos y recordamos lo que hemos dado, tus, ¿qué sería? Un artículo, artículo, correcto. Micrus, ¿qué sería? ¿Un adjetivo o un sustantivo? adjetivo, Muy Adjetivo, bien. ¿Y oicus, qué sería? sustantivo. Muy sustantivo, bien. Ahora, volvemos a la pregunta. Ahora, antes de explicarlo, bueno, vamos a explicarlo de antemano. Atributiva o predicativa es la relación entre micrus con oicus. Atributiva o predicativa. No, es atributiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Atributiva porque el artículo antecede al adjetivo y no al sujeto o sustantivo de la Correcto, oración. exacto, y al sustantivo, correcto, al sustantivo, porque aquí no es sujeto, aquí está, por el caso, no vamos a ver que es complemento directo. Ahora bien, ya sabemos que esta frase, tus, micrus, oicus, incluye un artículo, un adjetivo y un sustantivo. Y ahora vamos a la pregunta. No escucho nada. creo que se está cortando por momentos. Sí, no No se escucho escucha. nada. Yo tampoco escucho.
Parece que hay problema con la transmisión. Sí, yo también no escucho nada en la transmisión. Bien, disculpen, de momento se nos interrumpió el internet, pero estamos aquí de nuevo. Vamos entonces a volver a donde estábamos. Yo estaba preguntando por el caso, género y número de esta frase, tus, micrus, oicus. ¿Recuerdan? Bueno, Sí, esa la pregunta fue que si era atributiva o o predicativa. No, ya la contestamos. Dijimos que es atributiva y Herbie lo dijo muy bien porque el artículo está con el adjetivo y no con el sustantivo. Esta, al igual que la anterior, que cardía, es igual. Artículo, adjetivo, sustantivo, y aquí lo mismo. Artículo, adjetivo, sustantivo, aunque por supuesto aquí está en otro caso, ¿ok? En otro número, pero es la misma estructura sintáctica. Artículo, adjetivo, sustantivo. Entonces, la pregunta ahora es caso, género y número. Esas son las preguntas ahora. Caso, género y número. Caso acusativo, Ajá. femenino, plural. Bueno, es plural y es acusativo, pero no femenino. Esa No, forma, masculino. Masculino, ahora sí. Entonces, Acusativo, plural, masculino. Exacto, acusativo masculino, Plural, masculino. Perdón, un poquito de gripe, ajá. Ok, entonces, muy bien. Ahora, ajá, sí, Rubén. Concuerda con el artículo. Ok, lógico, por supuesto. Por eso dijimos, esa frase, ese artículo, ese adjetivo, ese sustantivo concuerdan en caso, género y número. Por lo tanto, esa frase está en el mismo caso, en el mismo género, en el mismo número. Ahora, acá ya sabemos que es una conjunción y significa y también. Ahora, la frase tas, cacas, odus. Aquí tenemos entonces un tas artículo, ¿verdad? Un adjetivo, cacas, y jodus, que es un sustantivo. Volvemos de nuevo a tener un adjetivo en posición atributiva. Tas, cacas, jodus. Lo que tenemos que averiguar ahora es caso y género y número de esta frase. De tas, cacas. Tas, cacas, odus. Tas es el artículo. Muy bien. Caso Cacas. es acusativo, plural, Ajá. femenino. Muy bien. Entonces decimos que la expresión tas, cacas, odus es una expresión que está en acusativo femenino plural. Acusativo femenino plural. Y ya habíamos dicho que tas, cacas, odus, volvemos a la misma regla de los casos anteriores. Entonces tenemos aquí un adjetivo en posición atributiva. Hodus
es un sustantivo de género femenino, pero de la segunda declinación. Por eso, aunque tiene terminación de género masculino como micrus y oikos, sin embargo, está en acusativo femenino plural. Entonces, ¿cuál fue la traducción que tú hiciste de esta oración, Guillermo? De la número 3. De la 3. Ajá. Los apóstoles ven lo pequeño o poco de las casas y lo malo. No, porque se te olvidó que oikos es casa. Aunque en griego es masculino, en castellano es femenino. Aquí tenemos el caso contrario, que cardía es femenino en griego, pero masculino en castellano, y decimos el corazón malo. Aquí de nuevo tenemos el caso contrario. Casa es de género femenino en castellano, pero en griego de género masculino. Por eso notamos que el artículo y el adjetivo que concuerdan con él deben estar también en el mismo género, en el mismo número. Por eso en masculino, ¿ok? Entonces, los apóstoles ven las pequeñas casas, o más bien las casas pequeñas y los malos caminos, ¿ok? O de nuevo, aquí notamos que en griego, hodus, que es camino, es de género femenino, pero en castellano de género masculino. Entonces, la traducción debe ser: los apóstoles ven más bien que las casas pequeñas, tus micrus oikos y los malos caminos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, Pues por el momento no, lo que pasa que cuando uno traduce, y como estás acostumbrado mentalmente en español, se nos bueno, a mí se me dificulta un poquito. El asunto es ir practicando para facilitar. Sí, sí, seguro. Ahora, insistimos en el punto. Recuerden que la idea es que sea de género masculino en castellano, puede ser de un género femenino en griego. Lo vimos con cardía, género femenino en griego, pero en castellano de género masculino. Aquí tenemos que casa, que es oikos, su forma léxica es oikos, es de género masculino en griego, pero en castellano es de género femenino. Y camino, que es hodus en plural, lógicamente aquí, camino en castellano es de género masculino, pero en griego es de género femenino. Entonces tenemos que estar lidiando con esas cosas. Pero repito, comprender el género de un sustantivo en el griego permite comprender y asimilar la forma en que un adjetivo, un determinante o pronombre demostrativo y un adjetivo se relacionan con ese sustantivo. ¿Por qué? Porque para nosotros verificar que en un texto bíblico un adjetivo, un pronombre demostrativo, un determinante, un artículo están relacionados sintácticamente con un sustantivo, deben concordar con él en caso, en género y número. Luego, una vez que hemos comprendido eso, tenemos que en castellano traerlo en la mejor manera, entendiendo que si el sustantivo es de género masculino en griego, pero de género femenino en castellano, hay que traducirlo en género femenino. Y al revés, si es de género femenino en griego y de género masculino en castellano, entonces hay que traducirlo en género masculino. Bien, entonces repito la traducción de esta frase, de esta oración. Hoi apostoloi blepusi tus micrus oikos kai tas kakas hodus. Los apóstoles ven las casas pequeñas y los malos caminos. ¿Ok? Ahora, una pregunta, no sé si recuerdan, ¿por qué aquí en la forma verbal blepusi no tiene la nu?
la llamada nu eufónica. ¿Por qué no la tiene? Porque comienza sigue una consonante. Correcto. La palabra que le sigue comienza con consonante. Muy bien. Vamos entonces a considerar la última oración que hizo Guillermo. Y después de analizar esta oración, vámonos entonces a un fragmento de un texto bíblico que nos servirá de práctica, de lectura y también de análisis directamente de un texto bíblico. ¿Ok? Dije que por lo menos, vamos a ver si por lo menos una vez a la semana, en una de las dos secciones, tenemos un texto para reflexionar sobre él y ver ya directamente estas reglas en un texto bíblico. Y también, en este caso van a ser unos 4 versículos, en otra o compartimos en cada una uno más breve, o a veces en una semana, en una de las dos sesiones compartiremos uno un poquito más extenso. Bien, yo creo que como Rubén leyó la número 3, creo que fue así, ¿verdad? Ervin puede leer la número 4. ¿Puedes, Ervin? Ok, puedo. Hoi, duloi, hoi, kakoi, lucy, tom, oikon, tu, apostolo. Muy bien. El único error fue aquí, Lucy. Lucy, recuerda que aquí tenemos dos sonidos de U. La lambda con la upsilon va a sonar Lu. Pero luego tú tienes el diptongo omicron upsilon que también se lee U. Por lo tanto, hoi duloi, y aquí tenemos el diptongo omicron upsilon, hoi duloi, hoi kakoi, lucy, ton oikon, tu apostolu. Muy bien. Bueno, vamos a analizar entonces, Erwin. Hoi duloi, hoi kakoi. A simple vista parece ser una frase que incluye el artículo, un sustantivo y un adjetivo. Por lo tanto, uno diría que esa frase está relacionada sintácticamente y que debe estar en el mismo caso, en el mismo género y en el mismo número. Entonces, hoi duloi, hoi kakoi se notan que tienen la misma terminación. No siempre es así, pero en este caso sí. Entonces, está en el mismo caso, en el mismo género y en el mismo número. ¿Cuál sería el caso, género y número de esta frase? Hoi duloi, hoi kakoi. Ajá. Caso normativo, género masculino y número plural. Correcto. Nominativo masculino plural. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es el artículo, cuál es el sustantivo y cuál es el adjetivo? El sustantivo es duloi. Muy bien, correcto. Y kakoi sería el adjetivo. ¿Y qué serían hoi? Que se repite 2 veces. Artículo. Artículo, muy bien, correcto. Entonces, hoi duloi, hoi kakoi, una frase que está en caso nominativo, género masculino y número plural. Ahora, la forma léxica de duloi, ¿cuál sería? Dulo. Dulos. Dulos. Y de kakoi sería kakos. Bien. Ahora, una pregunta. Esta frase, hoi duloi, hoi kakoi, involucra un adjetivo en posición atributiva o predicativa. En ese caso sería predicativa. ¿Qué tú crees, Guillermo? ¿Atributiva o predicativa? La primera es... No, la primera es única, porque el adjetivo es kakoi y duloi es el sustantivo. Aquí tenemos un sustantivo que es duloi y un adjetivo. Así que lo que estamos preguntando es si la relación entre duloi y kakoi es atributiva o predicativa. Pues quedé en duda porque hoy ¿por qué? es atributiva por Bueno, el es artículo. atributiva porque sí, porque va primero el artículo y después el adjetivo.
Sí, sí, sí. Fíjense lo que pasa. Esta es la otra forma es otra forma más del adjetivo en posición atributiva. Aunque ustedes ven que aquí Duloy está también, que ese sustantivo tiene artículo, el que lo tenga también el adjetivo es suficiente para marcarla como atributiva. Ok. Repito, siempre que el adjetivo tenga artículo, lo tenga o no el sustantivo, es atributiva. Ahora, cuando solo aparezca con el sustantivo y jamás con el artículo, es predicativa. Perfecto. Observen eso. Repito, siempre que el adjetivo tenga el artículo, y bienvenido José Luis Fernández, siempre que el adjetivo tenga artículo, lo tenga o no el sustantivo, es atributiva. Por lo tanto, la relación entre el sustantivo Duloy y el adjetivo Kakoi es una relación atributiva, es decir, el adjetivo Kakoi está con relación a Duloy en posición atributiva. Lucy, Ervin. Ok, es un verbo que está en tercera persona y número. Tercera persona del plural. Correcto. ¿Y la forma léxica sería? Luos. Luo. Luo. Luo es el verbo desatar, destruir, liberar. ¿Ok? Ahora, ton oikon. Esa frase, esa palabra, ton oikon. Ton, ¿qué sería? Sería el artículo. Muy bien. ¿Y oikon sería? El sustantivo. Muy bien. Entonces, caso, género y número. Estaría en caso acusativo. Ajá. Género y número. Género masculino. Sí. Y número plural. No, es singular. Singular, ok. Entonces, acusativo, masculino, singular. Y la forma léxica, ¿cuál sería? Oikos. Oikos, correcto, muy bien. Ahora, tu apostolu. Esa, tu apostolu. Tenemos de nuevo, ¿qué es esto? ¿Qué es tú? Es un artículo. ¿Y apostolu? El sustantivo. Entonces, caso, género y número y forma léxica. Caso nominativo. No, género no puede ser nominativo, porque mira el nominativo que es hoi en plural y jo en singular. Aquí tendría que ser en otro caso. Rubén, José Luis. Oh, ahí estaría genitivo singular. Muy masculino. Bien. Genitivo masculino singular, correcto. Genitivo masculino singular. Y la pregunta sería entonces, ¿cuál es la forma léxica? Apóstolos. Correcto, apóstolos. Entonces, ¿cuál sería la traducción de esta frase? De esta oración, perdón, entendiendo que la relación entre hoi dulo y hoi kakoi es atributiva. Y además se cumple la regla de nuevo. Un nominativo en plural con un verbo en tercera persona del plural o un verbo en tercera persona del plural teniendo como sujeto un nominativo en plural. No importa el género, que sea el nominativo plural. ¿Cuál sería la traducción de esta oración? Hoi duloi, hoi kakoi, lucy, ton oikon, tu apostol. El esclavo malo destruye. No puede ser, Rubén. Malos desatan. Sí, fíjate, Rubén, el problema es que dijimos que es nominativo plural y el verbo está en plural también. De momento no podemos saltar a una traducción en singular. Entonces, los siervos malos, ¿qué hacen? Destruyen. Destruyen, en este contexto destruyen. Recuerden que el luo es tanto desatar, liberar como destruir. Y en este contexto debe ser destruir. Los siervos malos destruyen ¿qué? La casa. La casa, este es el complemento directo, ton oikon. ¿La casa de quién? De los apóstoles. No, tampoco, porque dijimos que era exacto. Si dijimos aquí que en singular no podemos llevarlo a plural. Es verdad. Entonces, de la misma forma que
esto que está en nominativo plural no tenemos el derecho de llevarlo a singular. Entonces, los siervos malos destruyen la casa del apóstol. Deben siempre estar vigilantes para que su traducción no traicione el análisis morfológico, el análisis gramatical que ustedes previamente hicieron. Repito, no es posible que tú de momento estás juntando parte. Observamos que tiene goma de avión, tiene la sala de un avión y de momento tú resulta que está haciendo una casa. Bueno, si tú dijiste que eso es goma de avión, de un tren de aterrizaje, y que esas son las salas, lo más que te puede dar a ti esa digamos, esa nomenclatura, esa combinación, debe ser un avión o una casa. Entonces, en este mismo punto, si en nuestro análisis decimos que una palabra está en plural, debe ser traducida en plural. Si decimos que está en singular, debe ser traducida en singular. No podemos traicionar nuestro análisis gramatical. Sí, se supone que fue bien hecho. Un análisis morfológico y gramatical bien hecho debe dar obligatoriamente como resultado una buena traducción. O sea, no hay vueltas. Si hay una mala traducción, entonces hay que revisar el análisis gramatical que se hizo previamente. Repito, si dejamos que nuestro análisis morfológico, que nuestro análisis gramatical, o como se le llama en términos técnicos, nuestro análisis morfosintáctico, guíe nuestra traducción, si el análisis morfosintáctico fue correcto, la traducción debe ser correcta. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta con relación a esa oración número 4? Por el momento no. Bien, yo no sé si José Luis Fernández pudo hacer algunas de las traducciones. Yo pensaba quedarme en la 4 porque hasta ahí fue que llegó Rubén. Pero yo no sé si, ahora veo que se me alejó de... Salió. No sé, pero apenas le mencioné que sí hizo y salió. No estoy bromeando. José Luis, ¿me escucha José Luis? ¿Me escuchas, José Luis? No me está escuchando. Ok. ¿Me escucha, José Luis? ¿Ya sí? Ahora sí, perdón. Pero no hay problema. Me pregunto, si tú llegaste a hacer alguna de las traducciones que faltaron. Sí, claro, las 5, las 6, hasta las 7 llegué, más o menos. Ok. Como yo tengo un texto que va a servir de análisis, vamos a hacer por lo menos las 5 y las 6. Y después de esas dos, vamos a pasar al fragmento de texto bíblico que tenemos para observar en esta sesión de hoy, que lo va metiendo de lleno al texto bíblico. Además de que algunas de estas traducciones, versiones, oraciones, pueden ser de alguna manera reflejos de textos bíblicos, vamos a ver lo que sabemos del griego, lo que hemos aprendido hasta ahora, observando un fragmento de un texto bíblico. Entonces vamos rápidamente a hacer las 5 y las 6 y después de ahí el tiempo que nos quede lo vamos a dedicar a reflexionar y a leer un texto bíblico de manera directa. Ok, José Luis, dado que tú no has participado, vamos a dejarte que lea la número 5. Ok. Hoi, kakoi, lucy, to, hieron. Muy bien. Volvemos. Lucy. Recuerden que tú tienes aquí una lu de la lambda con upsilon y luego el diptongo omicron upsilon. Entonces tú tienes de manera seguida y corrida dos sonidos de u. Hoi, kakoi, lucy, to, hieron. Hoi, kakoi, lucy. Muy bien. Hoi, kakoi. Esa frase, ¿qué involucra? Bueno, es un sustantivo. No, es un adjetivo. Adjetivo, perdón, sí. ¿Y un qué? Y un artículo. Correcto. Caso, género y número. El caso, bueno, género, yo sé que... ay, Dios mío, que se me olvida. Género es masculino. Bueno, y el caso es, el caso sería. El caso es nominativo. Perfecto. Pues estamos ya. El número. Plural. Correcto. Entonces, nominativo masculino plural. Perfecto. Muy bien. Ahora, el problema es que aquí al no observar que ese adjetivo acompaña a un sustantivo,
y de momento notamos un adjetivo en nominativo plural, en este caso masculino, y un verbo luci en tercera persona del plural, diremos que este adjetivo es un adjetivo sustantivado. Sustantivado, sí, Es exacto. decir, está haciendo la función de un sustantivo y obviamente haciendo la función de sujeto en esta oración. Y se nota la concordancia entre hoikakoi con lucy, que es una forma verbal de la tercera persona del plural. ¿Ok? Muy bien. Ahora, togieron. Está en singular. Género y número. Es un sustantivo singular. Género es neutro. Muy bien. ¿Y el caso? Y el caso está acusativo. Acusativo. Muy bien. Entonces aquí tenemos hoikakoi, sujeto, lucy, el verbo, y togieron, el complemento directo. Así mismo se va a traducir. ¿Cómo tú tradujiste esa oración? Los malos destruyen el templo. Correcto, perfectamente bien. Perdón. Los malos destruyen el templo. Nítido. Nada que agregarle. Perfectamente bien. Rubén, no, Rubén no llegó a hacer esa. ¿O sí, Rubén? Rubén, ¿llegaste a hacerla? No, ya no me dio tiempo. Perfecto, está bien. Ok. Entonces tenemos que es la traducción sencilla y totalmente correcta de los malos destruyen el templo. Vamos con las 6 para pasar al texto bíblico. De nuevo, José Luis, como fuiste el último que llegaste, tarea para ti. Okay. Leerlo en griego, lo analizamos y entonces traducimos. Ho kurios tes zoes egepe. Es un arroz, egeire. Oh, egeire, sí. Egeire. Egeire tus necrus. O Necruz. necrus. Ho curios tes zoes egeire tus necruz. Ok, ahora. Ho curios. Caso, género y número. Bueno, está en caso nominativo, número singular y género masculino. Correcto. Tes zoes. Tesoer. Ok, está en caso genitivo, Ajá. singular. Sí. ¿Y cuál es la otra pregunta? Género, el género. Eso es género femenino. Muy bien. Entonces, tes zoes, genitivo, femenino, singular. Correcto. Ahora, egeire. ¿Qué es eso? Verbo, sustantivo, adjetivo. Eso es un verbo. Muy bien. Persona y número. Eso está en tercera persona singular. Muy bien. Correcto. ¿Y cuál sería la forma léxica? Egueros. No, egeiro. Egueiro. Egeiro. Okay. Sencillamente. Ahora, tus necruz. Caso, género y número. Tus necruz. Está en número plural. Bueno, caso siempre primero. Caso. Oh, caso. Acusativo. Ok, acusativo. Género y número. Género está masculino. Ok. ¿Y el número? Y el número es plural. Muy bien. Ok. Ahora, ¿cuál sería la traducción de esta frase? Ho curios teso es egeire. Bueno, por antes, una ayuda. Ho curios teso es el sujeto. Egeire es el verbo y tus necruz es el complemento directo. Bien, entonces, ho curios teso es sujeto, egeire y tus necruz el predicado. Y dentro del predicado, egeire es el verbo y tus necruz el complemento directo. Exacto. ¿Cómo traducimos esa frase? El Señor de la vida levanta los muertos. En este caso, recuérdate, cuando el complemento directo, recuerden, por favor, cuando el complemento directo sea persona, utiliza la preposición a.
Ok. El Señor de la vida resucita o levanta a los muertos. Ok. Nítido. Ok. Sí. ¿Alguna pregunta, Rubén, Ervin, o el mismo José Luis, antes de entrar al texto bíblico? Yo tengo una pregunta, maestro. Muy bien. Veo en la 4, hoi duloi, hoi kakoi. Ajá. La repetición de artículo no me da un sentido de que hay una conjunción ahí o sencillamente... No, es la otra forma de presentar el adjetivo en posición atributiva. Una forma sería, por ejemplo, duloi, hoi kakoi, y la otra sería poniéndole el artículo al sustantivo, pero llevándolo siempre al adjetivo. Por eso entonces, hoi duloi, hoi kakoi. Pero si eliminamos este artículo, hoi, que está antes de duloi, si dijera duloi, hoi kakoi, también fuera atributiva. ¿Por qué? Porque la clave es que el adjetivo siempre tenga el artículo. Si en una relación sujeto, adjetivo, adjetivo con un sujeto, perdón, sustantivo, el adjetivo aparece con el artículo, entonces atributiva. Ok. Por eso decía, lo lleve o no el sustantivo, si lo tiene el adjetivo, es suficientemente clara para ser declarada atributiva. ¿Ok? Ok. Bien, Ervin, ¿alguna pregunta? No te escucho, Ervin. Abre tu micrófono. Ahora sí, maestro. Sí, pues te vi los labios diciéndome algo, pero no escucho nada. Sí, perdón. Sí, Okay. la número 6, Ajá, con relación a soez, ajá. ¿por qué está elevado a la 2? No. El 2 es un punto en la nota al pie de página que dice los sustantivos abstractos y los sustantivos como esto es, a veces llevan el artículo. ¿Okay? Excelente. Lo vi extraño ahí. Perfecto, no. Eso generalmente son notas al pie de página. Bien, ¿alguna otra pregunta? Rápido. Sí. Rápido. En la número 3, la última palabra que es Hodus. Hodus. Ajá. No hay un error en eso, ¿verdad? No hay error. Recuérdate que Hodus lo vimos cuando en la semana pasada vimos a Juan 14:6, que es un sustantivo de género femenino, pero la segunda declinación. Entonces, él tiene una terminación de género masculino, pero en realidad es de género femenino. ¿Por qué? Porque es un sustantivo de género femenino, pero de la segunda declinación. Por eso, esa variación con tacacás. Pero se supone que tascacás o dus están igual en el mismo caso, en el mismo género y el mismo número. La diferencia es que tascacás tiene una terminación de la primera declinación, mientras que hodus, aunque es femenino, tiene una declinación de la segunda declinación. ¿Ok? Ok. Como un masculino. Ok, vamos ahora a un interesante texto en los minutos que nos quedan para que veamos cómo nos enfrentamos a un texto bíblico, ya directamente un texto bíblico. Entonces, vámonos ahí, por favor. Bien. ¿Se ve en pantalla? Bien. Por favor. Sí, excelente, maestro. Muy bien. Ok, ahora, ¿alguien se animaría a leerme el versículo 1? Ahora, primera pregunta. Yo le incluí a propósito el nombre del libro arriba en mayúsculas. ¿Quién me puede leer el nombre? ¿Me puede decir en qué libro estamos? En Mateo. Mateo, según Mateo, correcto. Ahí dice Katamathaion en mayúscula. Yo le decía que en el Nuevo Testamento griego, por lo general, el título del libro va a aparecer arriba en mayúscula. Y es importante entonces que aprendan bien los nombres. En primer lugar, que deben aprenderse la mayúscula definitivamente. Y en segundo lugar, aprenderse los nombres de los libros del Nuevo Testamento en mayúscula, porque así que va a aparecer en la página del libro, arriba, en el Nuevo Testamento. Katamathai. Entonces estamos en Mateo 1. Ahora, ¿quién se anima a leerme el versículo número 1? Biblos geneso Jesús
Espíritu, yo, David, yo, Abraham. Bien, más bien, Biblos, Geneseos, Jesús, Cristo, Huiú, David, o David más bien, David, Huiú, Abraham. Repito, Biblos, Geneseos, Jesús, Cristo, Huiú, David, Huiú, Abraham. ¿Quién me lee el número 2? Y este es un poquito largo, pero vamos, ¿quién se anima? Ya usted sabe leer griego. ¿Quién se anima a leerme el 2? Voluntariamente. ¿Nadie se anima? ¿Puedo continuar? A ver, Abraham. Pero espérate. Yo creo que José Luis y Ervin deben arriesgarse un poco. Ok, De hecho, el último que entró a este grupo fue Rubén Guillermo y está siendo más retado. Así que me gustaría escuchar a José Luis y a Ervin. Bueno, José Luis se va a embrujar, se va a enfrentar al número 2 y vamos a dejar a Ervin que se enfrente al número 3. Vamos, comencemos. Tengan fe, tengan fe. Abraham, Egenesen. El acento está en la épsilon. Egenesen, son Isaac, de Egenesen, Ajá. son Jacob, Ajá. de Egenesen, son Yudan kai tus Adelfus, Autú. Ahí tenemos el dictongo Omicron, lo correcto, muy bien. Abraham, Egenesen, Ton, Isaac de Egenesen, Ton y Jacob de Egenesen, Ton y Yudan, Kai, Tus, Adelfus, Autú. Bien, Ervin, vámonos con el 3. Judas de Egenesen, tu Tom, Tom, esa es una F mayúscula. Fares, Ajá. Kai, Adelfus. No, Kai, Ton. Oh, no, me equivoqué, estaba arriba, sí. Kai, Ton, Sara. Zara es una Z en griego. Zara. Ek. Sí. Tes. Samar es una teta mayúscula. Samar. Ajá. Fares. Sí. De Egenesen, tu Ton. Hezrom. Fíjate, esta es una épsilon mayúscula, pero con espíritu rudo. Hezrom. Ajá. Luego de nuevo. Hezrom. Sí. De Egenesen, Tom, Aram. Muy bien, ok. Sí, ¿te puedo leer la 4? ¿Te animas? Que yo. Sí, no. Yo. Esta muñeco, vamos a seguir. Pues, dale el 4. Seguimos. Aram de Egenesen, Tom, Aminadab, sí, de Egenesen, Tom, Nason. Y otra vez, aquí tenemos Nason de
egenesen, ton, salmón. Eso es una sigma mayúscula. salmón. Ok, yo lo voy a leer corrido ahora. Biblos, Geneseos, Jesús Christu, Huiu David, Huiu Abraham. Abraham, Egenesen, ton Isaac. Isaac, de Egenesen, ton Jacob. Jacob, de Egenesen, ton Judam. Kai, tus, adelfus, autu. Judas, de Egenesen, ton Fares. Kai, ton Fara, ek, tes, Famar. Fares, de Egenesen, ton Esrom, Hezron, de Egenesen, ton Aram, Aram, de Egenesen, ton Aminadab, Aminadab, de Egenesen, ton Naasón, Naasón, de Egenesen, ton Salmón. Bien, aquí tenemos un interesante texto. Lo primero que comenzamos, esa terminación que tiene esta palabra. ¿De qué caso, género y número es? Es Esa caso terminación nominativo. es nominativo y uno pensaría que es de qué género, Masculino. pero es de género femenino, porque biblos como jodos son sustantivos femeninos de la segunda declinación. Por eso biblos es de género femenino, pero ok, la ventaja es que uno se lo sepa, porque no tiene artículos. Si tuviera el artículo G biblos, ya por el artículo, yo digo que es de género femenino. Y no diría que es masculino. Pero ahora yo tengo que recordar que biblos como jodos es un sustantivo de femenino, pero de la segunda declinación. Geneseos es una palabra de la tercera declinación que es Génesis. Y aquí está en genitivo, pero, y eso usted no la conoce, esa terminación, pero esta sí la conoce. Esa terminación, Jesús, Christu, Huiu, ¿en qué caso está? Género y número. Caso acusativo. No, al revés. Esa terminación con ese Omicron Upsilon ahí indica un caso. ¿Cuál sería el caso? Ustedes se lo saben eso. El genitivo masculino singular que termina en Omicron Upsilon. Recuerden a logo, a delfu, etcétera. Entonces, Jesús Christu Huiu es una expresión que está en genitivo masculino singular. Y ahora bien, tenemos a David. David es uno de los sustantivos que se llaman indeclinables. Es decir, son sustantivos, por ejemplo, mientras que Jesús y Christu, su forma léxica es Jesús, Christos, son sustantivos que tienen un cambio en la terminación para indicar el caso. David es un sustantivo indeclinable. Por eso, aunque está en genitivo también, no tiene cambio de terminación. Es un sustantivo indeclinable. En algunos casos, la única manera de saber en qué caso está un sustantivo indeclinable es por el artículo, como vamos a ver en los otros versículos. Huiu, seguimos, es la palabra huios, que es hijo, ustedes la conocen ya. Entonces, huios de nuevo aparece aquí en genitivo y tenemos de nuevo a Abraham, que aparece aquí como un sustantivo indeclinable. Por lo tanto, el texto dice, libro de la genealogía o la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, observen aquí que se supone que David y Abraham están en genitivo, pero en el versículo 2, Abraham aparece como el sujeto de esta forma verbal, egenesen, que es una forma del auristo primero, lo que sería, ustedes lo van a ver más adelante, el pasado, del verbo genao, engendrar. Abraham aparece como sujeto ahora, entonces, sin embargo, observen que aquí está en genitivo y aquí está en nominativo y no tiene cambios. ¿Por qué? Porque es un sustantivo indeclinable. Entonces, Abraham engendró ton Isaac. Observen ahora, Isaac es un sustantivo indeclinable, pero este artículo ustedes lo conocen. Ese artículo, ¿de qué caso, género y número es? Ton es acusativo, ¿no?
Correcto. Acusativo, género y número. Género masculino y número Sí, singular. singular. Eso significa que Isaac, aunque es indeclinable por el artículo, es el complemento directo de este verbo que tiene como sujeto a Abraham. Entonces, ton Isaac por el artículo está en acusativo masculino singular, es complemento directo. Entonces, Abraham egenesen ton Isaac, es decir, Abraham engendró a Isaac, por eso la preposición a. Pero aquí en la frase contigo, inmediatamente que le sigue, Isaac tiene la misma forma, pero ahora como sujeto, de la misma forma en que Abraham en la anterior estaba en genitivo, ahora está en nominativo sin cambios. Isaac ahora está en nominativo, es el sujeto de egenesen. Y observen ahora Jacob. Jacob aparece con el artículo ton, que ya lo acabamos de ver, acusativo masculino singular. Eso significa que Jacob está aquí en acusativo masculino singular y es el complemento directo de este verbo egenesen. Isaac engendró a Jacob. Pero inmediatamente aparece Jacob con la misma morfología, pero ahora como en caso nominativo. Recuerden que es indeclinable. El sujeto de este verbo egenesen y Judá aparece ahora en acusativo. Sin embargo, aquí este sustantivo sí tiene una marca de cambio en la terminación y el artículo lo marca como acusativo masculino singular, ton y Judá. Pero Jacob Jacob engendró a Judas y a Judá a Judas, ¿verdad? ¿Y qué pasó a Judá? Y aquí qué pasó, que cae tus adelfus autú. Entonces engendró a quién, a Judá y a quién, Y los tus, hermanos. correcto, tus adelfus. Esa terminación ustedes la conocen. Tus es que un Artículo. artículo, correcto. Masculino plural. Exactamente, concuerda con adelfus, esa terminación es del acusativo masculino plural y autú es un pronombre personal que por la terminación autú que vimos en Huiyu aquí y en Cristo y Jesús es del genitivo masculino singular. Entonces dice que Jacob engendró a Judá y a los hermanos de él. Diga bien qué forma de presentarlo. Jacob engendró a Judá y a los hermanos de él, o sea, a los hermanos de Judá. Luego dice que Judá aquí ahora está en forma de nominativo. Fíjense que a diferencia de Jacob, de Abraham y de Isaac y Judas, sí tiene cambio, es un sustantivo declinable. Aquí está con la marca del acusativo femenino, pero él es masculino, y aquí está en nominativo, Judas, de egenesen ton fares. Fares, un sustantivo indeclinable, pero el artículo ton lo marca como en acusativo masculino singular. Entonces, Judá engendró a Fares y ¿a quién? A Zara. Sara. Sí. Ek te zamar. Observen esta expresión. La preposición ek, que la aprenderemos más adelante, se usa con el caso genitivo y significa desde, indica separación o procedencia. Y tes es un qué? Artículo. Artículo. ¿Está en qué? En Femenino singular. correcto, genitivo femenino singular, zamar. Entonces, dice que Fare engendró a quién? A Sara. ¿De quién? ¿O con qué mujer? ¿Con Tamar? Fíjense genitivo, ekdes. Es decir, Sara fue fruto del vientre de quién? De Tamar. Ahora dice que Fares, aquí en nominativo, engendró a Esrom. Esrom, ¿ok? Engendró a quién? Aram. Otra vez Aram aparece aquí como indeclinable, pero el artículo ton lo marca como el complemento directo y Aram ahora en el 4, iniciando el 4, como sujeto, engendró a Aminadab. Observen que Aminadab no tiene, en este caso, cambio, pero el artículo ton lo marca. Y aquí de nuevo, Aminadab pasa de complemento directo
a sujeto con la misma morfología, porque es indeclinable, engendró a Nazón. Y de nuevo Nazón también es indeclinable. Aquí aparece en ton Nazón como complemento directo y en la siguiente frase inmediatamente como sujeto, Nazón engendró a Salmón. ¿Alguna pregunta? ¿De qué es? Bueno, ¿cómo era? La palabra de, por ejemplo, ahí que dice de Génesis. Es una conjunción que significa y o pero. ¿Ok? Okay. Entonces Okay. la idea sería, por ejemplo, aquí Abraham engendró a Isaac, pero Isaac engendró a Jacob. O Isaac engendró a Jacob. Y luego de Jacob engendró a quien a Judá y Judá, a los hermanos de él, pero y Judá engendró a Fares, en fin, ¿ok? Entonces es importante ver cómo en este texto bíblico hay muchas cosas interesantes. En primer lugar, vemos ya a lo que nos habíamos explicado como los llamados sustantivos indeclinables. Repito, el artículo aquí es importante porque por el artículo sabemos el caso en que está la palabra con que se relaciona. Repito, Isaac aquí es indeclinable, pero Tom, por eso la importancia que le decía en la semana pasada de que nosotros conozcamos bien el artículo. El artículo no cambia, recuerden, es fijo. Ya yo sé que Tom, la única explicación que tiene Tom morfológica es que es el acusativo masculino singular. Cada vez que Tom aparezca delante de un sustantivo, aunque usted no conozca la morfología de ese sustantivo, porque puede ser indeclinable o puede ser de una declinación que usted no conozca, por el artículo ya usted sabe que Isaac está aquí en acusativo masculino singular. Sencillo. Lo mismo, aquí observamos una terminación que ya ustedes sabían. Bueno, biblos, ustedes la conocían, pero en este caso lo recuerdan más como una terminación de los sustantivos en nominativo masculino singular de la segunda declinación, pero aquí hay que recordar que biblos es un sustantivo de femenino de la segunda declinación. Por lo tanto, aunque tiene forma de un nominativo masculino singular, es realmente un femenino nominativo singular. ¿Ok? Luego, esta huiú, ustedes conocen a huios. Esa palabra ustedes la conocían, pero ya la están viendo aquí en un texto bíblico en genitivo. ¿Ok? Por otro lado, ¿qué otra cosa puedo marcarle? La forma de, ¿qué le diría? Bueno, aquí tenemos algo que nos hemos dado, que es egenesen, que se repite muchísimo en todo el pasaje. Egenesen, que engendró, es una forma que no hemos dado todavía, que es el auristo primero, que equivale a lo que se llama el pasado común nuestro, o más bien el pretérito perfecto simple o el pretérito indefinido, engendró, comió, bebió, etcétera. Bien, entonces, espero que ustedes vayan practicando, bueno, van a recibir obviamente esta grabación y lo van a tener, pero de hecho se lo puedo incluso mandar la foto, se la puedo enviar de manera por el grupo de Messenger para que lo practiquen, aunque yo tienen el Nuevo Testamento griego, de todos modos ya particularmente pueden practicar esta lectura en voz alta y ya les aseguro que ustedes terminación ustedes pueden reconocer. Repito, esta terminación Omicron Upsilon es del genitivo singular, así que aunque usted no sepa qué significaba la palabra, debería ser capaz de reconocer en qué caso de género y número está. Lo mismo que aquí con autú, es la misma terminación de huiú y de Christú, por lo tanto es del genitivo masculino singular. Otra terminación que saben, el artículo ya, es artículo ton, ustedes lo saben, acusativo masculino singular, y bueno, no hay más nada, digamos, que agregar ahí, solamente, bueno, sí, este artículo tes, que es del genitivo femenino singular, genitivo femenino singular, que también ya ustedes lo saben. Así que, por lo menos, dependiendo la carga que tengamos, por lo menos una vez a la semana vamos a estar enfrentándonos a un texto bíblico así, para ir revisando lo que hemos aprendido, lo que vamos aprendiendo, y que les sirva también de práctica para su lectura y para su reconocimiento de las formas gramaticales que hemos ido estudiando, ya verlo directamente en un texto bíblico. ¿Alguna pregunta final para terminar la sesión de hoy? Eh, Sí, pues Rubén.
Quiero darle las gracias porque en realidad para mí todo esto es nuevo. Nunca había tenido yo una experiencia tan interesante como esta. Bueno, Estoy muy agradecido a su trabajo y a la paciencia que nos tiene. no, sí. No, pero para mí es un placer, Rubén. Para mí es un placer poder tener a ustedes estudiantes, gente que tienen meta en la vida, que tienen futuro y que se han dedicado a esto. Y por lo tanto, para mí es un honor y un privilegio poder ser, digamos, el que les encamine en este proceso en la que ustedes luego, ahora están, digamos, haciendo pinino, luego van a ir gateando y luego definitivamente van a ir corriendo. Así que si no hay ninguna pregunta, alguna palabra final, vamos entonces a cerrar la pantalla para despedirnos por hoy. De todos modos, yo les voy a enviar esta fotografía, se la voy a enviar en el grupo de Messenger más tarde junto con la grabación de la sesión de hoy para que ustedes lo practiquen. Así que les animamos entonces a que siempre que les sea posible estemos a tiempo en la clase. De todos modos, siempre debo mencionar a José Luis Fernández en el sentido de que cuando no ha podido estar al principio y puede sumarse 15, 30 o lo que sea, después se suma y es importante estar presente. De todos modos, también animamos a los hermanos y hermanas que no pueden estar los martes en vivo y directo, pero siguen la sesión en diferido. Yo tengo unos participantes que pueden estar los jueves, pero no pueden estar los martes. Y definitivamente hay otros del miembro del grupo que ni pueden estar los martes ni los jueves, pero están siguiendo la sesión a tiempo en diferido. También Erwin, que no pudo la semana pasada estar presente en la sesión, le dio seguimiento. Entonces es importante que hagamos el esfuerzo y yo creo que el esfuerzo de ustedes y de mi parte debe dar un buen producto, un buen resultado. Así que Dios me les bendiga, mis hermanos. Nos estaremos viendo entonces el próximo jueves ya con una lección nueva, pero les voy a enviar esta misma noche, junto con el enlace de la sesión más tarde, también les voy a enviar la fotografía que estuvimos leyendo para que ustedes practiquen la lectura, revisen algunas cosas que tienen que mejorar en su lectura de griego, que ya tienen todos los elementos para leer bien, pero claro, el asunto es la práctica. Y repito, léanlo en voz alta. Esa fotografía que le voy a enviar, léanlo en voz alta y sea crítico de usted mismo para que usted, su lengua y sus oídos se acostumbren a la dicción del griego koiné. Entonces, con Dios delante, nos vemos el próximo jueves con otro tipo de experiencia como este, que espero que sea fructífera y obviamente con una lección nueva. Así que feliz noche, Dios les bendiga a todos los que estuvieron presentes y a los hermanos y hermanas que no, pero de seguro que van a seguir la sesión en diferido. Hasta el martes, si Dios lo permite, hasta el próximo jueves y feliz noche.